Pero cuando ese hombre la tocó por primera vez, lo que sucedió después horrorizó a su familia y conmocionó a 2 mundos enteros. El sol de agosto caía implacable sobre la hacienda San Cristóbal, cuando Carmela cumplió 18 años. Pero en lugar de celebraciones, ese día trajo consigo el anuncio que cambiaría su destino para siempre. Don Bautista Herrera, un hombre de 55 años, cuyo rostro curtido hablaba de décadas luchando contra los apaches que atacaban constantemente sus tierras, había tomado la decisión más difícil de su vida. La hacienda se extendía por miles de hectáreas en territorio de Sonora, México, en el año 1876. Era una de las propiedades más prósperas de la región, con ganado que pastaba en praderas doradas y cultivos que alimentaban a 3 pueblos cercanos. Pero esa prosperidad tenía un precio: los constantes ataques de los guerreros apaches que reclamaban esas tierras como suyas desde tiempos ancestrales. Carmela era la única hija mujer de don Bautista, nacida después de 4 varones que ya habían demostrado su valor defendiendo la propiedad familiar. Pero ella, con su cabello castaño que brillaba como miel bajo el sol y sus ojos verdes como esmeraldas, había crecido protegida entre los muros de adobe de la casa principal, ajena a las realidades brutales que sus hermanos enfrentaban cada día en los campos. Una mujer hermosa pero inútil para los tiempos que vivimos, había murmurado don Bautista esa mañana, observando a su hija desde la ventana de su despacho, mientras ella alimentaba a las palomas en el patio central. Sus palabras eran duras, pero su corazón se quebró al pronunciarlas. Carmela había crecido dulce y obediente, con una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros, pero en un mundo donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia, su gentileza parecía más una debilidad que una virtud. El coronel Mendoza había llegado esa misma tarde con una propuesta que sonaba más a ultimátum que a negociación. Los ataques apaches se habían intensificado en los últimos meses, y el ejército mexicano no podía garantizar la protección de todas las haciendas de la región. Pero había una oportunidad de establecer una tregua temporal, un acuerdo que podría salvar vidas de ambos lados. Don Bautista, había dicho el coronel mientras se servía un vaso de mezcal en el despacho donde se decidían los destinos, tenemos un prisionero apache especial. No es un guerrero común. Es Tacoda, sobrino del jefe Mangas, uno de los líderes más respetados de su pueblo. Lo capturamos herido después del último ataque, pero en lugar de ejecutarlo, queremos usarlo para negociar. El plan era simple en su crueldad: entregar a Carmela al guerrero apache como muestra de respeto y confianza, sellando así una alianza que protegería la región de futuros ataques. Era una práctica antigua, usada por muchas culturas para unir territorios enemigos a través del matrimonio forzado. Pero para don Bautista, significaba entregar a su única hija a un mundo que consideraba salvaje y peligroso. Mi hija no es una mercancía para intercambiar, había rugido inicialmente, su puño golpeando la mesa de roble macizo que había pertenecido a su abuelo. Pero el coronel Mendoza conocía bien los puntos débiles de los hombres desesperados. Sus otros 4 hijos están en edad de casarse y formar sus propias familias, había continuado con frialdad calculada. Si los ataques continúan, no habrá hacienda que heredar, ni hijos vivos para perpetuar el apellido Herrera. Una hija sacrificada puede salvar a toda una generación. Las palabras habían calado hondo en el corazón del hacendado. Durante las siguientes horas, don Bautista se paseó por su despacho como un animal enjaulado, luchando entre el amor paternal y la responsabilidad de proteger a su familia completa. Había visto demasiadas haciendas convertidas en cenizas, demasiadas familias destruidas por la guerra que parecía no tener fin. Cuando finalmente llamó a Carmela a su presencia, el sol se ocultaba pintando el cielo de colores que parecían anticipar el drama que estaba por desarrollarse. La joven entró al despacho con la gracia natural que había heredado de su madre, doña Amparo, sin imaginar que en los próximos minutos su mundo se desmoronaría por completo. «Hija mía», comenzó don Bautista, evitando mirarla directamente a los ojos, «he tomado una decisión que salvará a esta familia y a todos los que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia el territorio apache, donde vivirás como esposa de uno de sus guerreros». Las palabras cayeron sobre Carmela como un rayo que destroza un árbol en plena tormenta. Durante varios segundos creyó haber escuchado mal. Su mente no podía procesar la magnitud de lo que su padre acababa de anunciar. «¿Padre?»,
murmuró con voz temblorosa. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio, respondió él. Y por primera vez en su vida, Carmela vio lágrimas formándose en los ojos del hombre que siempre había considerado más fuerte que las montañas que rodeaban su hogar. Es la única manera de proteger todo lo que hemos construido. Tu sacrificio salvará las vidas de tus hermanos, de tu madre, de todos los trabajadores de esta hacienda. La palabra sacrificio resonó en el alma de Carmela como una campana fúnebre. En ese momento, comprendió que para su familia, ella nunca había sido realmente una hija querida, sino una pieza en el gran tablero de ajedrez que era la supervivencia en la frontera. Doña Amparo, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo con el rostro bañado en lágrimas. Su hija era el centro de su mundo, la luz que iluminaba sus días de madre en un lugar donde la alegría era un lujo que pocas veces se podían permitir. «Bautista, no puedes hacer esto», suplicó abrazando a Carmela como si pudiera protegerla de las decisiones del mundo masculino que la rodeaba. «Es nuestra niña, nuestra única hija mujer. Los apaches son salvajes, no sabemos qué le harán». Pero don Bautista había endurecido su corazón para tomar la decisión más difícil de su vida. «Ya está decidido, Amparo. El coronel partirá con ella al amanecer. Takoda la está esperando en el campamento militar, y desde allí la llevarán a territorio apache». Esa noche fue la más larga en la vida de Carmela. Permaneció despierta en su habitación, mirando las vigas de madera del techo que había contemplado desde niña, sabiendo que era la última vez que dormiría bajo el techo que la había protegido durante 18 años. Sus pertenencias más preciadas cabían en un pequeño baúl de cuero, la Biblia que le había regalado su abuela, algunas joyas de familia y el vestido blanco que su madre había bordado para el día de su boda, un día que ahora llegaría de la manera más inesperada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron de oro las paredes de adobe de la hacienda, Carmela se despidió de la única vida que había conocido. Sus hermanos la abrazaron con torpeza masculina, sin saber qué palabras podrían aliviar el dolor de la separación. Su madre lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, susurrando oraciones en su oído y prometiéndole que siempre estaría en su corazón. El viaje hacia el campamento militar duró 2 días a través de paisajes que se volvían más áridos y salvajes con cada kilómetro recorrido. Carmela viajaba en silencio, observando cómo la civilización que conocía se desvanecía gradualmente, reemplazada por montañas rocosas y desiertos que parecían extenderse hasta el infinito. Cuando finalmente llegaron al campamento, el coronel Mendoza la condujo hacia una tienda donde la esperaba el hombre que cambiaría su destino para siempre. Takoda se encontraba de pie, con las manos atadas a la espalda, pero su presencia llenaba todo el espacio disponible. Era un hombre de 26 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto, y cabello negro que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia, y cuando posó su mirada en Carmela, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español claro pero con acento marcado, dirigiéndose al coronel. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de Carmela se encendieran de humillación. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un animal al que lanzan comida?». El coronel endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a enfrentar el pelotón de fusilamiento». Carmela encontró